buenos días, bienvenidos a Liberalia, este espacio para el análisis, la reflexión y el comentario sobre todos los temas que son importantes en el debate público nacional desde una visión liberal. Eh, y hoy es un día muy especial porque tengo de invitada a la abogada eh, con una maestría o especialidades que tenés en políticas públicas, Abril. Maestría. Maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard, ¿es verdad? Uh-huh. Sí, la Escuela de Políticas Públicas, me imagino, la John F. Kennedy, exactamente. Abril Gordienko, que está aquí, ya antes de presentarla, ya estaba por acá. Y bienvenida, Abril. Tengo a Abril hoy para hablar de un tema que tal vez me van a preguntar por qué Abril hablando de esto, pero creo que es que el tema es un tema en el que todos deberíamos de estar hablando y en realidad cada uno puede aportar desde sus enfoques, desde sus diferentes lados. No creo que Abril se pretenda especialista, pero sí desde una óptica de las políticas públicas, por supuesto que tiene muchísimo que aportar. Bienvenida, Abril, a Liberalia, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Eduardo. Bien, es un gusto estar aquí. Bueno, el tema del que queremos hablar es un tema que para mí, lo decía yo en un comentario casualmente, comentando una entrevista que le hicieron a Abril en Canal 13, decía yo que es una de las grandes crisis que estamos viviendo ahora y de la que menos se habla. Hemos estado hablando de la gran crisis sanitaria que nos tiene el mundo patas para arriba con el COVID. Hemos estado hablando de la gran crisis económica que es mundial, porque es a causa también del COVID, y que en Costa Rica se acrecienta porque no solo es, o sea, obviamente por el efecto mundial, por el efecto del COVID, sino también porque veníamos arrastrando esta crisis económica de tiempo atrás, entonces es una crisis muy grande, pero también estamos hablando de esta crisis que es la crisis de la educación. Y traigo a Abril aquí a hablar de este tema porque sé que todos estamos distraídos en temas, no estoy quitándole importancia a los otros temas, pero si no lo vemos todo concatenado, nos puede pasar que desatendamos una crisis que esta en especial, la educativa, sus resultados no se ven de forma inmediata, sino que se ven a muy largo plazo. Abril, ¿cómo podrías describir o podrías coincidir conmigo en que estamos en una crisis educativa y podrías ponerle tal vez un poco de contexto a esta crisis educativa? Gracias, Eduardo. De nuevo, gracias por la invitación y aparte de saludarte a vos, quisiera saludar a quienes nos están viendo y escuchando. Y, y si se preguntan por qué me estás invitando a hablar de este tema, bueno, en parte la educación siempre ha sido un tema muy importante para mí y como alguien que es observadora de la administración pública y del quehacer del país y que además me he involucrado en tratar de aportar soluciones, pues cómo no me va a preocupar la educación. Pero la otra razón por la que me invitaste es porque, como bien decís, nadie está hablando de esto. Uh-huh. Y desde que se declaró la pandemia, ha sido una de mis preocupaciones, la he plasmado en artículos, la he plasmado en comentarios en redes sociales, porque me sorprende precisamente el silencio que hay y entramos como en una inercia. Ya nuestro sistema educativo venía en crisis, eso no es sorpresa, ¿verdad? Invertimos un altísimo porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto, incluso más que muchos países de la OCDE o países desarrollados, con sistemas educativos ejemplares y los resultados que vemos no son acordes a ese gasto. Uh-huh. Y tenemos un alto grado de exclusión o de, como antes se le decía, deserción, es decir, de muchachos que no terminan sus estudios. Y una serie de problemas como que venimos arrastrando que se pueden derivar de cosas como que no hay evaluación a los maestros, a los docentes del sistema educativo público, hay infraestructura muy deteriorada o insuficiente, en fin, los problemas son graves, grandes y de larga data. Estábamos así y llegó la pandemia, que es además lo que en la literatura se llama un problema retorcido o un problema perverso. Es decir, es un problema multidimensional
que no tiene una sola solución y sobre todo no tiene una solución de manual, una solución técnica de manual, sino que hay que irse adaptando constantemente a lo que va ocurriendo y hay que atender diversos frentes a la vez. La educación es uno de ellos. Como bien dijiste, el gobierno se concentró mucho en resolver la situación sanitaria, que era la raíz del problema, y que sin duda había que hacerlo, había que dedicarse primero a resolver eso y a atender todo eso. Y luego se hizo muy evidente la situación económica, pero el cierre de escuelas fue casi inmediato, desde como el 12 de marzo, y, y entramos como en una inercia. Fue una solución, la llaman sábana o plancha, y me gustó mucho una expresión que vos usaste, de talla única. Es decir, el Ministerio de Educación cerró todos los centros educativos independientemente de sus particularidades. ¿Y a qué particularidades me refiero? A si estaban ubicados en lugares con alto riesgo epidemiológico, de alta densidad poblacional o escolar o no, si había buena conectividad a Internet o no, y así una serie de factores que en otros países se tomaron en cuenta para reabrir, aquí no se han, o sea, no se han tomado en cuenta, pareciera. Y de nuevo, yo cada vez que me preguntan sobre esto, aclaro que puede ser que el Ministerio de Educación esté haciendo algo al respecto, pero no lo comunica, entonces no tenemos cómo enterarnos. Yo he entrado a la página del ministerio a ver qué se está haciendo y todo pareciera ser este abordaje de talla única para todos por igual. He hablado con gente que está digamos, directoras de escuelas, que me confirman que sí, que la solución ha sido esa, una sola, o todos o nadie. Y a eso es a lo que yo, o eso es lo que yo estoy cuestionando. Claro. Al principio puedo entender ese cierre total, pero luego se debió comenzar a valorar si se abrían algunos centros y en qué condiciones. Claro, y aquí yo quiero hacer la aclaración porque esta es la función de este espacio y yo soy yo creo en el debate público y el debate público es traer temas, discutirlos a profundidad, verle todos los matices. Este no es un espacio para criticar al gobierno porque lo hizo mal o la comodidad de todos de yo lo hubiera hecho diferente porque ahora es muy fácil 6 meses después hacerlo diferente. Yo en eso quiero ser muy claro, a pesar de que yo soy muy crítico con el gobierno, lo que quiero decir es aquí lo que estamos tratando es de aportar soluciones o por lo menos poner enfoques para que lo veamos y que tal vez muchas mentes pensando puedan ofrecer soluciones. Yo concuerdo con vos, Abril, en que naturalmente, y fue una situación mundial, es más, ve vos que los países que se fueron a contrapelo de lo que se fue la gran mayoría fueron muy criticados, estilo Suecia, por ejemplo, que ahora está dando resultados diferentes, mucho mejor, no digo mucho mejores porque todavía es muy corto para analizar, hay que dar más tiempo, pero digamos, se les ha ido bajando el contagio, las muertes no son tantas, mientras que ya los que habían cerrado están en picos altísimos otra vez. En todo caso, estamos aprendiendo con una pandemia, con un virus que nadie conocía, con temas que le costó a la humanidad, por ejemplo, con el tema de la tuberculosis en el siglo XIX, muchas décadas aprender que la tuberculosis se transmitía por vía aérea y no por las partículas, nosotros en un lapso de 3 meses hicimos el cambio, o sea, se dio cuenta que el COVID se transmite por vía aérea. Entonces, creo que hay un proceso de aprendizaje y yo no culpo al gobierno de haber tomado una decisión abrupta, rápida, porque también aquí hay un factor importante, es el factor mis niños, ¿verdad? Las familias diciendo, yo no voy a mandar a mis niños a que se contagien, ¿verdad? Entonces hay un factor emocional también muy importante. Pero como vos decís, definitivamente yo lo que no sentí fue que dentro de toda la estrategia, primero que todo, nunca sentí que hubiera una estrategia global, o sea, nunca se sentó a todo mundo o como vos lo decís también, perdona, si lo hicieron, nunca lo comunicaron, entonces no lo sabemos, pero nunca se sentó a todo el mundo como todos los factores, educación, salud, economía, para tomar decisiones cruzadas. Yo me acuerdo que Telmo Vargas lo decía al puro principio de la pandemia, esto tiene que ser un ejercicio como de un encaje de bolillos, decía, en donde tenemos que tener a mucha gente moviendo milimétricamente unas cositas para un lado y para otro
porque si yo muevo esta más para acá se me hace más grande, pero si muevo esta para allá y todo es como prueba y error, prueba y error. Y creo que por ahí es donde va un poco tu planteamiento y quiero que se lo expliques a la gente. Está bien, vos estás diciendo, al principio se tomó una medida, fue X, tal vez no sabemos si era la mejor, la peor, pero se fue la que se tomó. Lo que pasa es que llevamos 6 meses y vemos que sigue siendo la misma medida. Abril, ¿qué es lo que vos estableces de acuerdo a lo que has leído, a lo que has visto, a lo que se ha visto también en otros lados, que crees que podían ser vías diferentes a esto de seguir manteniendo cerrado? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que me la comenté después, es ¿cómo se ve esto también dentro de un lapso más a largo plazo hacia atrás de los 3 años que teníamos de huelgas y de todo esto que ha hecho que ya de por sí esta generación de estos niños han estado casi que fuera del sistema educativo? Entonces vamos por partes. Hablando sobre la parte de las medidas que vos crees que se puedan ya ir implementando y lo otro sobre lo previo. Me siento muy tentada a hablar primero de lo otro, porque Ok. creo que es importante contextualizar la conversación. Y sí, recordemos que en el 2018 hubo una huelga de cerca de 90 días que afectó a todo el sistema educativo, además de que nos incomodó a todo el resto del país, pero por supuesto que en ese momento lo más grave era la afectación al derecho a la educación, que es un derecho humano. Y luego en el 2019 hubo un montón de huelgas intermitentes de las que nos dimos menos cuenta aquellos que no tenemos hijos en edad escolar, porque fueron diferentes, la estrategia fue distinta, pero también hubo huelgas prolongadas o interrupciones de lecciones muy prolongadas. Y luego los niños empezaron este año en febrero y ya en marzo estaban de vuelta en sus casas. ¿Y qué quiero contextualizar aquí? Que la importancia de ir a clases va más allá de adquirir conocimientos académicos, va mucho más allá de lo cognitivo. Recordemos que el sistema educativo público es una conexión de las familias costarricenses, sobre todo de las más vulnerables, con todo el sistema de servicios públicos del país. Es decir, no es solo educación, ahí va incorporada educación, ahí va incorporados otros servicios sociales como identificar casos de pobreza, casos de violencia, retrasos pedagógicos. Nutritivos también. ¿Perdón? Nutritivos también, comida. Y Uh -huh. nutritivos, ¿verdad? Porque muchos de los niños de Costa Rica reciben una comida al día en los centros educativos, que para muchos de ellos es su única comida completa y nutritiva en el día. Por otra parte, aparte de esa función fundamental de, como decía, de conexión del sistema educativo con Articulador. con todo el otro estado social que tenemos, las escuelas cumplen el rol de llenar una serie de necesidades psicoemocionales y psicosociales de los niños y los jóvenes, como es la socialización, el juego, el deporte, las artes, la cultura, acompañamiento pedagógico y la adquisición de una serie de destrezas blandas que son fundamentales para luego calzar en la sociedad, para ser ciudadanos funcionales, responsables, personas y no solo como ciudadanos, sino como seres humanos integrales, ¿verdad? En todas las dimensiones que tenemos, saber cómo comportarnos en diferentes ambientes, en diferentes contextos, se aprende en gran parte en los centros educativos. Y esto se ha acentuado más con la descomposición social que el país ha venido sufriendo lamentablemente, ¿verdad? Entonces, nuestros centros educativos, con todo y las fallas que mencioné al principio, con todo y los defectos que pueda tener, sobre todo en la parte académica, cumplen un rol fundamental en lo social y psicológico y emocional de los niños y los jóvenes. Ahora bien, como decías, tenemos una cohorte de más de 1 millón de niños y jóvenes que llevan 3 años prácticamente fuera del sistema educativo, fuera o sea, donde esa conexión fundamental se les ha interrumpido varias veces. En este caso, el agravante es que lleva mucho tiempo
ya llevan creo que cerca de 6 meses en la casa, y los riesgos de estar en la casa versus poder ir a la escuela, uno pensaría, pero si la casa es el lugar más seguro, lamentablemente no para todos. No Hay para muchos todos. niños que sufren agresiones, que tienen mala nutrición, que en una situación como esta tienen a sus papás sumamente tensos, sumamente estresados, con un ambiente pues hostil en la casa, violento, no están teniendo la posibilidad de jugar afuera, de verse con sus vecinitos, de ir a los parques, que por lo menos durante las huelgas tenían más o menos la posibilidad de movilizarse con cierta libertad. Ahora no, ¿verdad? Toda esa libertad está constreñida. Aquellas familias que además han acatado el distanciamiento social, pues ni siquiera los abrazos de los abuelos, los abrazos de los tíos, el jugar con los primos, el pasear, el salir el fin de semana, en fin, todo eso se ha visto alterado. Y como decíamos hace un rato, era necesario hacer ese cierre en la primera etapa de la pandemia. Pero así como el gobierno ha venido pensando cómo abrir el comercio, cómo abrir el turismo, cómo reabrir las actividades económicas, también había que pensar cómo reabrir los centros educativos. Y me he dedicado también a estudiar un poco casos de países que han reabierto y cómo les ha ido, ¿verdad? Ujú. Y hay de todo, hay ejemplos en que se hizo bien, ejemplos en que se hizo más o menos, que se hizo mal, e incluso ejemplos de países que lo hicieron bien, pero que han tenido que cerrar de nuevo algunos centros por la situación epidemiológica. Ahora, contanos, porfa, Abril, tratando de hacer un resumen de todo eso que has estudiado, me imagino que has sacado algún tipo de un par de modelos, de 3 modelos o dos, o los que vos hayas visto, de cómo lo han afrontado y cómo les ha ido, qué pros tienen y qué contras, tal vez nos puedes tratar de resumir. Sí. Bueno, la conclusión es que en primer lugar tiene que ser una prioridad nacional, una prioridad del gobierno, el tratar de que los jóvenes y los niños vuelvan a clases. No puede ser solo un deseo del, por ejemplo, del Ministerio de Educación. No, tiene que involucrarse, y así ocurrió en Uruguay. El presidente de la República tiene que verlo como una prioridad. Por supuesto, el Ministerio de Educación, hay que involucrar al Ministerio de Salud, hay que involucrar a los EBAIS, bueno, que son parte del Ministerio de Salud, bueno, son de la caja, De entonces, la casa. sí, son de la caja. Hay que involucrar a la Comisión de Emergencias, hay que involucrar a las comunidades, hay que involucrar, por supuesto, a los actores fundamentales, que son los directores, directoras y docentes, y a las familias. Y hay que hacer un proceso con una comunicación muy abierta, constante, y una evaluación de las condiciones de cada centro. De nuevo, para abrir no se puede hacer una solución tampoco de talla única. Entonces, no sería lo mismo pretender abrir en desamparados, donde los casos son muy altos de contagio, donde los contagios tienen una tasa alta, que abrir en una zona como Dota. O el otro día salió en La Nación 8 cantones con muy baja tasa de contagio: Nandayure, Ojancha, San Mateo, Tilarán, Dota, León Cortés, y me Además, escapan un par. que además te permiten, perdona, te permiten que si en el caso de que se detecte un foco, o sea, primero que se puede detectar fácil y rápido, si se detecta un foco que está en crecimiento en una escuela, es rápidamente atacable, aislable y no tenés el problema de que perdas el control epidemiológico, ¿verdad? Esos cantones son perfectos para hacer proyectos piloto de regreso a clases. Ujú. Tienen varias características en particular. En primer lugar, la densidad poblacional no es muy alta, las escuelas entonces tampoco estarán saturadas. Luego son bastante autónomos económicamente, es decir, la gente de esos cantones viaja muy poco a otros cantones porque tienen sus necesidades básicas ahí mismo, las satisfacen. Entonces eso permite, como decías vos, ha permitido contener la dispersión del virus. Pero ahora pensemos específicamente cómo podríamos abrir las escuelas. ¿Qué es lo Ok. que han hecho exitosamente otros países? Bueno, lo primero es el aforo. No podés, si tenés grupos de 30 chiquitos, no pueden ir los 30 niños a la misma hora, el mismo día. Entonces se distribuyen en grupos más pequeños,
en diferentes días o en diferentes horarios. La entrada a clases también tiene que escalonarse, no puedes tener a todos los chiquitos haciendo fila para entrar a la misma hora, sino que tenés que escalonar cada 20 minutos, cada media hora, porque además tienen que hacer una fila distanciado, se pueden marcar afuera la acera y una vez que están adentro igual, todo el centro educativo tiene que tener marcas para que los niños, que además son chiquitos, perdón, los chiquitos aprenden rapidísimo, o sea, los chiquillos son Son esponjas. eficientes, son esponjitas. Si les decís, usted se para en la flechita roja y hasta que no le dicen no se mueve, lo van a entender y lo van a cumplir. Sobre todo si se hace, como te decía, con grupos más reducidos de niños. A la hora de entrar, hay que ponerlos a lavarse las manos. Lo ideal sería tener las pruebitas salivales que ya están autorizadas en varios países del mundo. Aquí a Costa Rica no se han traído, pero ya se deberían, para mí son básicas para poder abrir escuelas, sobre todo en lugares donde la situación epidemiológica está un poquito más seria. ¿Por qué? Porque en 10, 15 minutos podés saber si ese chiquito tiene un contagio o no. Entonces vos podés hacerlos entrar, lavarse las manos, les pones el termómetro, les haces la pruebita, los vas haciendo pasar, los sentás en un aula con distanciamiento unos de otros. A los mayores de 5 años ya se les puede poner mascarilla y se ha demostrado que la pueden manejar bien. Y por otro lado, hay que tener en cuenta los lugares donde hay menor conectividad. Hay muchísimos niños que en este momento no están pudiendo recibir lecciones. En un artículo que me publicaron en La Nación hace alrededor de una semana, que si alguien lo quiere buscar, se llama Cómo, Cuándo y Por qué abrir centros educativos, doy una serie de datos que obtuve del Estado de la Nación y del mismo MEP de cuántos niños no están conectados y cuántos maestros mismos no tienen buena conexión a Internet. Cerca de un 23% de los maestros no tienen una conexión estable. Hay montones de niños que no tienen no solo la conexión, sino tampoco los equipos, que tienen tal vez que compartir el celular con otros miembros de la familia. Imagínate uno tratando de leer textos o de hacer tareas en un celular. A ver, perdona, una familia numerosa, de un estrato bajo, todos en una casa metidos porque además no pueden salir, y tenés 4 niños, todos con necesidades educativas, y resulta que tenés un solo teléfono para compartir, para poder, además, lo que eso significa, y después este es otro tema que quiero que lo dejemos parqueado para más adelante, lo que eso significa para los padres, pero voy a ser más específico, para las madres, para las Claro, mujeres, por supuesto. porque no vamos aquí a decir que están repartidas las cargas iguales, para las mujeres que trabajan, ya sea afuera de la casa o dentro de la casa, porque las dos son trabajo, y además tienen que encargarse de una gran parte de la labor educativa. Pero eso dejémoslo para allá. Decías temas de aforo, temas de escalonamiento de entrada, temas de Hay que formar, sanitarios. hay que Ajá. formar burbujas, hay que Ujú. formar burbujas. Cada grupito es una burbuja no familiar, no confundamos, sino una pequeña burbuja social. Entonces, a esos niños hay que darles algo físico diferenciador para que los Pañuelo. maestros y ellos mismos se distingan de las otras burbujas y no se mezclen. Entonces, yo hablaba de un pañuelo, pero el doctor Marin Müller me sugirió que por qué no que las mascarillas tengan un color específico. Ujú. Entonces, todos los de mascarilla amarilla son, no sé, el 1A, y esos salen a recreo a cierta hora para que no se mezclen con los demás, o salen a recreo a la misma hora, pero en lugares en zonas distintas del centro educativo. Luego, otra cosa muy importante es la ventilación en las aulas. Y esto es información que me ha dado el doctor Marin Müller, porque yo no soy epidemióloga ni pretendo apropiarme de conocimientos que no son míos, pero él me decía que tan importante como lavarse las manos o usar las mascarillas es la ventilación en las aulas, que el mayor riesgo está en los lugares pequeños y cerrados. Entonces existe desde la ventilación mecánica, que son aparatos, filtros que están limpiando el aire constantemente, que para algunos centros educativos pueden ser inaccesibles, aunque hay que recurrir a los dineros que tienen las juntas de educación, que muchas de ellas a veces tienen superávit. Pero también existe una solución muy barata, que es sacar a los niños del aula cada 25, 30 minutos. Se quedan afuera, creo que son 10, 15 minutos, para que el aula se ventile y pueden volver a entrar.
Eso es una solución para no tener que invertir Sí, en aparatos caros. Em, Luego, hay todo hay otros abordajes. Por ejemplo, se puede pensar en que cada grupito, cada burbujita, vienen a clases 4 días seguidos y se mandan a la casa 10 días. Así se cumplen los 14 días para poder medir si se contagiaron o no. Y entonces, si cada grupo va 4 días y los vamos escalonando durante el mes o durante el año, eh, pues todos tienen oportunidad de ir al centro educativo, de tener esa conexión y luego pues 10 días en la casa. Ah, Ninguna es una solución ideal, Eduardo. no, Y bueno, ninguna es parecida a la normalidad que conocíamos. Pero cualquier cosa es mejor que solo estar en la casa, excepto que hubiera un alto riesgo para la salud. Y de nuevo, aquí lo que hay es una especie de conflicto entre el derecho a la salud y el derecho a la educación, pero no necesariamente son excluyentes en todos los casos. igual que con la economía, Abril, es que es igual. Y Abril, no tenés una idea de lo que me encanta estarte escuchando, porque yo saco lecciones no solo para lo que estamos hablando. ¿Cuándo entenderemos en Costa Rica que no hay soluciones mágicas? No quiero entrar a hablar del tema que estamos ahora en el medio, pero el tema económico no se soluciona tampoco mágicamente. No hay nadie, absolutamente nadie que tenga una solución. ¿Y cuánto estamos necesitados en este país? Y sé que eso te va a tocar, porque vos también estás muy metida en eso, de hablar entre las personas, entre los elementos y los factores que tenemos, que nos va a afectar, porque vivimos en una sociedad. Somos individuos, sí, es la base de la sociedad, pero los individuos se relacionan entre sí. Quiero rescatar dos cosas de las que dijiste. Rescato, Abril, que el ejercicio de pensar una posible apertura educativa requiere de mucha creatividad, eso quiero decirlo, requiere de un gran apoyo logístico, donde podríamos estar recabando, por ejemplo, ayudas de ingenieros industriales que sé que estarían encantados en ayudar, por decirte algo, hasta voluntariado, para tratar de establecer los mecanismos más efectivos, porque es un trabajo de cirugía de precisión. Y se me venía a la mente cuando vos hablabas de lo del tema de involucrar a la comunidad, de involucrar a los diferentes actores institucionales, que nosotros ya tenemos experiencias logísticas que tienen que ver con las escuelas y son las elecciones. Las elecciones nacionales es un ejercicio del cual podríamos aprender mucho en cuanto al nivel de articulación. Si vos te das cuenta, en una elección está un Tribunal Supremo de Elecciones como órgano centralizado con sus cuerpos de delegados que están encargados por zonas, que se relacionan con representantes de los partidos políticos en el cantón, no solo a nivel nacional. Entonces, cuando se va a establecer el día de las elecciones, el día E, se hace todo un trabajo de logística donde se evalúa de forma común esa escuela y se dice, este espacio va a ser para esto, este espacio va a ser para lo otro, aquí vamos a dejar parquear carros, aquí vamos a dejar entrar gente, las filas se van a poner por aquí. O sea, toda esa logística, yo sé que es menos compleja que esta, porque esta requiere más cosas, pero por ejemplo eso, Abril, tenemos ya, o sea, la comunidad tiene que involucrarse y esto es otra cosa que yo quiero recalcar. Dejemos de darle al Estado absolutamente toda la responsabilidad porque somos muy injustos. Le reclamamos que el Estado se nos encargue de todo y cuando no lo cumple, también le reclamamos porque no lo cumple. Pero, por ejemplo, ¿dónde están las organizaciones de padres de familia sentándose con los directores y con los directores regionales a pensar esto? O sea, De hecho, una de las propuestas que he mencionado es que echemos mano del voluntariado. El día de las elecciones hay muchos voluntarios que trabajan para los partidos y para el mismo tribunal. Claro, no es lo mismo ser voluntario un día cada 4 años que ser voluntario por muchos días durante un largo tiempo. Pero hay estudiantes de educación preescolar, de psicología, de educación, de trabajo social, que podrían dar apoyo. Y también hay padres y madres de familia que en este momento, por las tristes razones que estamos viviendo, pero que es una realidad, no están en un trabajo de tiempo completo. Entonces se podría recurrir, por ejemplo, si dividimos, porque ciertamente es complejo y como decías, hay que ser creativo, hay que tener un protocolo básico general, pero hay que tener también protocolos específicos para cada centro educativo en cada región del país, ¿verdad? Con las condiciones particulares de cada uno. Por ejemplo, si dividimos los grupos de 30 en 15 y 15, bueno, que esos otros 15
podrían estar, hay varias cosas, desde que tenemos centros educativos que se han quedado muy grandes porque la población infantil ha disminuido y más bien les sobran aulas y podríamos colocar ahí entonces los grupos divididos, unos reciben la lección con el maestro de manera presencial y los otros están conectados a través de una pantalla y tienen a una persona voluntaria que puede ser de nuevo un estudiante de alguna de esas carreras o una madre o padre de familia, vigilando que pongan atención, que respeten las reglas de distanciamiento, dándoles algún tipo de apoyo que necesiten. Interesante, O se perdón. pueden rotar, que unos se quedan en la casa un día mientras los otros van presencial y al día siguiente los otros. ¿Qué pasa si un centro no tiene suficientes aulas para hacer esto que te estoy diciendo? Pues se quedan unos en la casa y otros van a clases. O también se podrían habilitar gimnasios de las escuelas, gimnasios comunales, salones comunales, eh, bodegas que estén desocupadas. En fin, hay Sí. opciones Ajá. en las cuales se puede pensar para poder atender de la mejor manera posible, aunque sea muy lejana a la normalidad de antes, pero atender el daño que puede ser irreversible en toda una generación por perder tantos días de clases y tantos días de conexión con ese entorno de crecimiento integral que son los centros educativos. Yo quiero rescatar también otro punto que se me fue de lo que vos decías, porque quiero redondearlo. Me parece crucial entender que el proceso educativo es un proceso integral, es un proceso que no es nada más la adquisición de conocimiento. Eso yo creo que la gente tiene que empezar a entenderlo muy bien, que la importancia del proceso educativo pasa desde el tener que levantarse a una hora específica, alistarse, prepararse, ir a esperar y que tu papá te deje en una parada donde va a pasar un autobús y estás interrelacionándote con chiquitos ya no solo de tu clase, sino de diferentes clases. Entonces ya sabes conocer al mayor, al menor, cómo actuar. Desde que llegas y tenés un orden para entrar, desde que llegas y tenés que transar espacios, utensilios de la clase con otros niños. O sea, el proceso educativo es tan amplio que lo que estamos haciéndoles a estos niños de meterlos en las casas encerrados con todo lo que vos decías por aparte, porque estamos hablando de que no hablemos de los problemas de pobreza, digamos, de espacios, de la cuestión espacial, desde las casas que son de 80 metros cuadrados donde viven 6 7 personas, que son vivibles cuando todo el mundo está saliendo y entrando, pero cuando todos están adentro, aquello se puede convertir en un infierno y entonces vienen los temas de violencia, de abusos sexuales, de Bueno, tantas... de hecho, un estudio de esta organización internacional que se llama McKinsey and Company, que se dedican a hacer investigaciones sobre diversos temas, entre ellos el desarrollo y la administración pública, decían que hay situaciones en las que el riesgo de estar en la casa es mayor que el riesgo de ir a la escuela y que entonces no se justifica en esos casos tener a los niños fuera de la escuela. Y algunos de los parámetros son hacinamiento en los hogares, entonces está mejor el chiquito yendo a la escuela, donde de por sí el hacinamiento, el riesgo de que se puedan contagiar en la casa es igual o mayor al riesgo de que se contagien en la escuela. Niños en cuyos hogares el nivel de alfabetización es tan baja que no hay un apoyo a la educación remota, no digamos virtual, porque en la mayoría de los casos en Costa Rica ni siquiera es virtual, sino que es remota o es a distancia. Entonces no hay un apoyo. Imagínate que una directora de escuela me contó tristísima que ella dirige una escuela cuyas instalaciones son muy amplias y es bastante nueva, entonces tiene buena ventilación, o sea, fue un diseño bastante bueno y que ella logró que hubiera conexión a internet de banda ancha y ha estado recibiendo por varios meses a niños en ese tipo de condiciones, niños cuyos papás o son analfabetas o en la casa no hay un apoyo, un acompañamiento adecuado para el proceso educativo, o no hay internet o no hay aparatos para que los chiquitos se conecten, que incluso muchachos del colegio, de la zona, de la secundaria, recordemos que en el sistema público generalmente la escuela y el colegio están separados, los muchachos de la secundaria, a los cuales les cobran en el internet café o en la librería del pueblo 1,000 colones por escanear un documento, una tarea que tienen que enviar, entonces ella les estaba dando el servicio de internet gratis y de uso de las computadoras
del centro educativo a todos los que lo necesitaran. Ya la mandaron a cerrar, ya le dijeron ni eso. Y ella dijo, pero son 10 chiquillos al día, 12, 15, separados, ni eso. Ah, no, que no nos podemos correr el riesgo. Mira, Entonces, Abril, eso es el mismo sistema educativo profundizando las brechas. Es el mismo sistema educativo destruyendo valor. Y eso Abril, no lo podemos permitir. el otro día tuve una reunión con él y con un grupo sobre todo eran supervisores regionales, directores de escuelas, maestros, era un grupo como grande, que nos estaban, cuando nos reunimos para hablar, para conocer de primera mano cómo ven ellos desde el magisterio los problemas que tienen. Y bueno, era un tema mucho más amplio, no estamos hablando de esto del COVID en especial, pero digamos una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que ellos se sienten con las manos amarradas porque hay un centralismo absoluto en el sistema educativo donde nada se mueve, si no lo mueve el gigante, que es el MEP, y es un gigante torpe, fofo, que no se mueve bien y que cuando se mueve destruye un montón, a veces puede hacer bien una cosa, otras veces hace mal, y ellos reclamaban con mucha razón que tiene que haber, que tenemos que creer en la gente y en los directores regionales y en los directores de escuela para tener un poco más de libertad y no estar tan atados a esa estructura tan burocrática. Y lo veía yo el otro día en una cuestión muy cotidiana. Estaba yo en la librería sacando una copia y veo yo una señora que está a la par mía con una fila así de sacando fotocopias y a ver, era plata lo que estaba gastando, ¿verdad? Y entonces eso, que uno se queda viendo porque está esperando a que ella terminara, además era mucho lo que ella estaba haciendo, y entonces le digo, usted es maestra, porque vi que eran como cosas de escuela, y entonces me dice, sí, y le digo yo, ya, y maestra de público o de privado, y me dice, no, aquí de la escuela Andrés Bello de Santana, me dice, ya, y le digo yo, ¿y eso qué es para los niños? Y me dice, sí, yo es que le saco las copias y se las voy a dejar a las casas. ¿Cómo es que se llama? Me dice, y digo yo, ¿y quién le paga eso? Y me dice, no, yo lo pago de mi salario. Y entonces yo decía, Abril, esa es otra parte que no estamos viendo, el impacto también para el docente, que ha significado esto, ¿verdad? Claro. Que hay muchos que están haciendo un trabajo impresionante, ¿verdad? Así es, hay muchos que están, eh, que ha sido para ellos, bueno, a mí me tocó dar clases virtuales. Eh, Ahora con la pandemia. el primer cuatrimestre de este año empecé presencial y me tocó terminar virtual, y es un reto enorme y es agotador. Ahora, y yo tenía todas las condiciones, buen equipo, buena conexión, apoyo de la universidad con diferentes herramientas, etcétera. Pero hay montones de maestros que no solo no tienen ni la conexión ni el equipo, sino que además nunca recibieron formación en destrezas pedagógicas para enseñar a distancia. Y no solo virtual, a distancia. Entonces, claro, hacen un esfuerzo enorme que les consume una cantidad de energía drenante. Pero además hay algo que no hemos mencionado, y es que muchas de esas maestras son mamás y tienen a sus propios hijos en la casa a los que también tienen que ayudar y acompañar en su propio proceso educativo. Entonces, el peso sobre las mujeres del cierre de escuelas ha sido enorme, y lo ves en las tasas de desempleo, y lo ves incluso tristemente en la baja de tasas de informalidad, porque las mujeres, en gran parte, quienes se emplean las mujeres en gran parte en la informalidad. Entonces, Ah, al no tener quien les atienda a sus niños durante al menos unas horas, tuvieron que dejar hasta su chambita informal. no Y hacen las muchas otras, empanadas que salían a vender cuando tenían el chance de que los chiquillos andaban en la escuela y ellas iban a vender las empanadas, ahora se tienen que quedar y ya no le ayudan a la casa con ese ingreso que tenían. claro, y muchas otras que trabajaban en fábricas, que trabajaban aún en la formalidad, han tenido que dejar el trabajo, si no es que las despidieron porque cerró la empresa, que también eso está ocurriendo, pero muchas tuvieron que retirarse para atender a sus niños. Entonces, hay un recargo enorme sobre las mujeres, muy lamentable, y que debe tomarse en cuenta también, debe pesar en esa decisión de retorno a las aulas. Abril, ya se nos está acabando el tiempo, realmente este es un tema apasionante y ahora me dejaste con el gusanito de... Yo vengo de familia de docentes, mi abuela era docente, mi madre, mis tías, y yo tengo una vocación docente que, como yo se lo digo y se lo repito a todo el mundo, yo estoy metido en política
y creo que me cuestiono mucho si ahí es donde puedo lograr más y no me voy a morir sin algún día meterme en la docencia y tengo ganas de meterme en la docencia a nivel de zonas rurales, o sea, de donde realmente se necesita, porque realmente me apasiona. Y me dejaste con el gusanito de hacer más a menudo programas que tengan que ver con el tema educativo, porque Costa Rica tiene que volver a este tema. Pero independientemente, quiero que me hagas un cierre con las siguientes, preguntándote lo siguiente o tal vez tratando de cerrar. Tocamos varios temas, quiero recapitular. Tocaste el tema de que no hay soluciones talla única, que hay experiencias que han sido exitosas, que no hay ninguna solución que sea mágica, que todo tiene que ser un prueba y error, un estira y encoge, que no ha habido o no se ha puesto a la educación en el centro durante esta crisis. Nadie está hablando de esto. Yo realmente, y por eso te invité, Abril, creo que sos la única con algunas vocecitas por aquí, muy por allá, que están hablándolo. Y después, que hay una afectación muy directa para las mujeres, que hay una afectación muy directa para los docentes también, que los niños están teniendo una afectación, obviamente, que son el centro del sistema educativo. Abril, si tuvieras que decirme, o quisiera que me respondieras dos preguntas. Una, ¿ha tenido eco esto que vos estás haciendo? ¿Has hablado, logrado hablar con alguien? ¿Has logrado hablar con alguna autoridad que te diga si estamos evaluándolo? Esa es la primera. Y dos, yo sé que no te toca, pero nos toca pensarlo como grupo, como sociedad. ¿Qué tenemos que hacer para que sí lo pongamos en el centro de esto? No he hablado con ninguna autoridad, Uh-huh. no los he buscado y tampoco me han buscado. Uh-huh. No pretendo que porque publico un par de artículos y me entrevisten en un par de medios, entonces la ministra me va a buscar, pero espero que de alguna manera el insistir haga eco y le Uh-huh. llegue y estaré encantada de conversar. He conversado con otras personas preocupadas por el tema y sí hemos pensado en preparar algún documento de propuesta y sí hacérselos llegar al gobierno ya de Por manera directa. Contá conmigo, por favor, porque quiero ayudar en todo lo que se necesite. Perfecto, encantada, gracias. Ah, y ¿Y ahora, ¿sobre qué qué? podemos hacer? Esto que estás haciendo me parece muy importante. Hay que seguir insistiendo, de alguna manera, crear conciencia, no solo en quienes toman las decisiones, sino en la población, porque a veces hay cosas que se dan si la población las demanda. Uh-huh. Y conste que no estoy sugiriendo que hagamos cierres ni bloqueos, sino que alcemos la voz y que tratemos de organizarnos, que las comunidades busquen a su director de la escuela y le digan, conversemos, a ver qué podemos hacer, a ver si podemos abrir la escuela, llamemos aquí al de Levice y llamemos al de la comisión de emergencia de la zona, hablemos con Imagínate qué lindo, imagínate qué el lindo. asesor o ¿cómo se llaman los que están por encima de los directores? Los de zona, Supervisor regional. los supervisores regionales. Yo creo mucho en el poder de las comunidades, hablemos con las municipalidades. En fin, si una comunidad se organiza y todo el mundo se lo propone, ¿cómo no se va a lograr? Abril, y lo quiero poner también como ejemplo frente a lo que estamos viviendo, porque yo tampoco estoy de acuerdo con cerrar calles y todo eso. Si la organización que hiciéramos, por ejemplo, para presionar al gobierno en un tema tan importante como el educativo, fuera casualmente padres de familia, municipalidades, dirigentes comunales, los mismos directores, a acercarse y hacer una presión ciudadana y llegar y decirle, por ejemplo, señores ministra, aquí la comunidad de Santana se organizó y le estamos ofreciendo esta alternativa. Estamos de acuerdo en que usted nos venga y nos diga, tal vez esto sí o esto no, pero aquí está nuestra alternativa. ¿Cuál es la suya? Ahí empezamos a presionar. Y entonces yo quiero que mis estudiantes vayan a la escuela. Yo quiero que mis chiquitos se formen. Es que yo tengo un familiar que está en una escuela pública y que está básicamente, o sea, los primeros meses recibió, o sea, estaba en primer grado, Abril, está aprendiendo a leer y a escribir. Y ese aprendizaje de lectura y escritura lo usa a través de WhatsApp, y que este chiquito es muy inteligente y lo hace ahora súper bien y está leyendo corrido y todo lo ha aprendido solo, bueno, con ayuda, obviamente, de la abuela, del tío, del otro, que se sientan con él, pero eso no lo tiene todo el mundo. Y él tiene el acceso a la computadora, pero la maestra no tiene acceso a la computadora. Entonces la maestra le tiene que mandar por WhatsApp. Y entonces ellos se conectan y vieras vos la tristeza que a mí me da ver celebrar el 15 de septiembre a través de WhatsApp. ¿Me entendés? El chiquito se graba con su sombrerito y se lo manda a los otros compañeritos a través de un videito de WhatsApp y cada uno ve los videitos de los otros.
O sea, a mí eso me parte el alma, de ver que así es como están ellos viviendo la ciudadanía, viviendo el aprendizaje. Entonces, me parece, bueno, hay que organizarse. Creo que eso es lo número uno. Hay que denunciarlo, como vos lo decís. Y Abril, ya para cerrar, ¿crees que esto va a poder solucionarse este año? No, no, no lo veo en el corto plazo, No. pero tal vez para enero se podría pensar que ya algunas escuelas abran. De por sí, el calendario educativo de los tiempos pre-COVID ya no tiene ningún sentido. Hay que Y pensarlo, o sea, ahorita creo que hasta aquí hay que pensar si podríamos tener que cambiar el calendario, porque, por ejemplo, te pongo una cosa que yo sé que vos dijiste, pero no la dijiste hoy acá. Yo también vi que experiencias, por ejemplo, en épocas de principios del siglo XX, con el tema de la tuberculosis, que tenían problemas también similares a estos, muchas soluciones fueron dar clases al aire libre. ujú, Entonces, muchas veces aquí lo que tendríamos que pensar es que si no nos sirve más que el calendario escolar se mueva hacia cuando no hay lluvias, más hacia el verano. Ujú. hacia el verano, es decir, que empecés tipo noviembre, o, cuando ya está bajando las lluvias, diciembre, y que acabes en junio o en mayo, cuando ya empiezan las lluvias, ¿verdad? En el caso de la pandemia, sí, uno puede entender que en tiempos normales se quiera que los niños puedan disfrutar, que coincida el verano con las vacaciones. Pero en este momento, más bien, el verano puede favorecer el que los niños reciban, y los jóvenes, pues, clases al aire libre. Hemos hecho mucha énfasis en escuelas y niños, pero los jóvenes, los adolescentes también están sufriendo mucho porque la socialización es fundamental en el desarrollo psicosocial estable de los adolescentes. Claro. Entonces, sí, Bueno, el daño es multidimensional y a toda la cohorte de todas las edades. bueno, yo creo que hemos abarcado bastante. Sé que cada uno de los temas tiene una profundidad que le podríamos ir por cada uno de ellos un programa, pero creo que dejaste bastante claro la magnitud de la crisis, que hay opciones, y eso yo quiero también transmitirlo en estos tiempos, porque Abril, yo no sé si a vos te pase, yo creo que a todos nos está pasando, estamos viviendo unos tiempos de tanta desazón, de tanta tristeza, de tanta pesimismo, que hay que también pensar en las cosas buenas, ¿verdad? Y entonces yo creo, sin caer en la hablada positivista, sonriamos, porque a veces hay que llorar, a veces hay que sufrir, pero sí en el sentido de que si nos lo proponemos podemos buscar soluciones. Y yo creo que el tema educativo vale la pena, porque no tocamos aquí, ya se nos fue, ya el tiempo se acabó, pero los efectos que tiene una crisis de este tipo educativo a largo plazo, que nosotros, creo que en una generación que se mueve entre la mía y la tuya, que son muy parecidas, dentro del mismo rango, la vivimos porque nos tocó la crisis de Carazo, y vimos cómo el salirse del sistema educativo trajo problemas a largo plazo. Todos estos mano de obra poco calificada que hoy no se puede colocar en las grandes zonas francas que dan empleo de calidad, fueron niños que en la época de la crisis tuvieron que salir del sistema educativo. Así de sencillo. Así es, así es. Bueno, Abril, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Yo sé que sos una mujer muy ocupada y realmente siempre un gusto hablar con vos. Porfa, de verdad te lo digo, tomame en cuenta para ayudar en lo que se necesite sobre este tema, y ahí te estaré invitando para otros temas que creo que siempre son importantes y vos los abordás muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Que Hasta estés muy luego. bien. Hasta luego. Buen día.